Shalom, Masejet Eruvin, la página Mem Aleph Amud Aleph. Empezamos 3 líneas antes. Tenemos otra pregunta que hizo Rabbe cuando estaba donde Ravuna. Dice la Gemara, V'amar Rabbe, ki avinan bei Ravuna y bailan. Bar bei Rav quiere decir un alumno en la yeshiva, de Yativ beta'anita bemalei shabta, que hace un ayuno el viernes, maule ashlume, tiene que completarlo hasta la noche, aunque en Shabbat es prohibido ayunar. Entonces, como él está haciendo el ayuno el viernes, él completa el ayuno, aunque en Shabbat, cuando empiece Shabbat, él todavía va a estar ayunando. O al revés, tiene que comer antes de que llegue la noche para que no empiece el Shabbat en ayunas. Dice la Gemara, lo ave biadei. Ravuna no sabía cómo contestarle. Ata y le camei de Raviuda, velo ave biadei. También fue donde Raviuda y tampoco le sabía qué contestar, cuál era la halajá. Cuenta la Gemara, Magove, Nixzei Anan. Dice Rob, vamos a ver nosotros si podemos contestar esta pregunta. De Tania, dice la Braita, Tisha Be'av Shecha Liot Beshabbat. Cuando el día Tisha Be'av que hay que ayunar cae en Shabbat. Vechen Erev Tisha Be'av Shecha Liot Beshabbat. También, cuando es el día antes de Tisha Be'av, aunque por lo común, en la última comida antes de Tisha Be'av no se debe comer, hay muchas halajot que se puede comer. De todos modos, si es Shabbat, Ochel veshote kol tzorko, come y toma todo lo que quiera, umale al shulchano afilu kesudat Shlomo beshato, y puede poner en la mesa aún como las comidas que hacía Shlomo en su momento, que es cuando era rey. Chalio Tisha Be'av be'erev Shabbat, si Tisha Be'av es el viernes antes de Shabbat, mevi'in lo kebeitza ve'ochel kedei shelo ikanes Shabbat kshe'u me'une. Entonces, aunque es el Tisha Be'av mismo, como es el día antes de Shabbat, le traen un huevo antes de que entre Shabbat para que él coma algo y no entre al Shabbat estando en ayuno. Tania, una braita que dice lo mismo, Amar Rabbi Yehuda, פעם אחת היינו יושבים לפני רבי עקיבא, ותשעה באב שחל להיות בערב שבת היה, והביאו לו ביצה מגולגלת, ביצה מגולגלת es una bicha que empezaron a cocinar, וגמאה בלא מלח, y se la tomó sin sal, ולא שהיה תאב לה, y no es que él tenía hambre y quería comer, אלא להראות לתלמידים הלכה, lo hizo para demostrarle a los alumnos que así es la halajá, que no se debe entrar al Shabbat cuando estando en un ayuno. Eso dice, hasta aquí vemos Tanakama. Rabbi Yossi Omer mitane umashlim. Rabbi Yossi dice, no, el ayuno tiene que completarlo hasta la noche. Amarla en Rabbi Yossi, les dice Rabbi Yossi, y atem modim li betisha be'av shecha liot bechad beShabbat shemafsik mibod yom. Les dice Rabbi Yossi, ¿acaso ustedes no admiten que si Tisha Be'av es el domingo, entonces cuando empieza a salir Shabbat, él no come y come hasta que termine Shabbat, sino empieza el ayuno un poquito antes para no llegar a comer cuando es prohibido? Amrulo aval, le dijeron sí, de verdad es así. Amarla en mali li kanes baksheu meune, mali latzete menaksheu meune. Les dice así, ¿cuál es la diferencia? Así como él sale del Shabbat, quiere decir, al final de Shabbat él ayuna un poquito. Así, cuando empieza Shabbat, él puede ayunar un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Ambulo le contestaron, Imamarta latzet mena, shereachal beshata kol hayom kulo. Tomar li kanes ba kshehu meune, shelo achal beshata kol hayom kulo. Le dijeron, ¿acaso puedes comparar cuando sale Shabbat, que él durante todo el día ha estado comiendo, a cuando empieza Shabbat, que él todo el día no ha estado comiendo y está en un ayuno de verdad? Entonces, esa vemos machloket entre Tanakama y Rabbi Yossi. Ve'amar Ula, dijo Ula, halajá que Rabbi Yossi. Dice Ula, la halajá es como Rabbi Yossi, que se completa el ayuno hasta la noche. Pregunta la Gemara, Umi avdinan que Rabbi Yossi, ¿acaso hacemos como dijo Rabbi Yossi? Ve'raminei, tenemos una pregunta de una Mishnah. Está escrito en la Mishnah, en Masejet Ta'anit, en gozrin Ta'anit ala tzibur beroshei chadashim, beChanuka u bePurim. Si hay una razón para hacer ayunos, como por ejemplo si no hay lluvia, de todos modos no se empiezan los ayunos ni en Rosh Chodesh, ni en Hanukkah, ni en Purim. Ve'im itchilu en mafsikim, pero si ya empezaron los ayunos desde antes y caen en Rosh Chodesh o Hanukkah o Purim, entonces sí se cumplen. Divrei Rabban Gamliel, así dijo Rabban Gamliel, Amar Rabbi Meir, Af al pi she'amar Rabban Gamliel en mafsikin, מודה היה שאין משלימין,
Dice Ramir, aunque Rabban Gamliel dice que no se paran los ayunos porque llegó Rosh Chodesh o Hanukkah o Purim, de todos modos admite Rabban Gamliel que no se completan los ayunos hasta el final. Y dice Rabbi Meir, Vechen betisha be'av shechal yot be'erev Shabbat. Lo mismo cuando Tisha B'Av es el viernes, no se completa el ayuno del todo. Betania, dice la Braita, Leachar ptirato shel Rabban Gamliel, nichnas Rabbi Yoshua להפר את דבריו. Después de que Rabban Gamliel falleció, Rabbi Yoshua entró a la yeshiva y quería contradecir lo que dijo Rabban Gamliel, decir que la halajá no es así, sino que sí hay que completar el ayuno. Amad Rabbi Yochanan ben Nuri al raglav ve'amar, Chazi Ana de Batar Reisha Gufa Azil. Dice Rabbi Yochanan, yo veo que el cuerpo va detrás de la cabeza, que si nosotros también tenemos que hacer como nuestros antecedentes. Kol yamav shel Rabban Gamliel kavanu alajá kemoto. Todos los días que Rabban Gamliel está vivo, la alajá fue como él decía. Achshav ata mevakesh levatal dvarav. Ahora quieres anular lo que él dijo. Yoshua en shomim lecha shekvar nikvea alajá que Rabban Gamliel velo haya adam shir'er badavar klum. Le dice Rabbi Yochanan ben Nuri, ya fue definida la halajá como Rabban Gamliel y nunca hubo una persona que tuvo nada que decir en contra de eso, por lo tanto sigue siendo la halajá como Rabban Gamliel. Entonces vemos aparentemente de la Mishnah y la Braita que la halajá es como Rabban Gamliel, que no se completa el ayuno y no como la Ula dijo en nombre de Rabbi Yossi. Dice la Gemara, Bedoro shel Rabban Gamliel avud que Rabban Gamliel, Bedoro shel Rabbi Yossi avud que Rabbi Yossi. Dice la Gemara, las cosas cambiaron. De verdad, en la época de Rabban Gamliel, la gente hacía la halajá como Rabban Gamliel, y eso fue lo que vimos en la época de Rabbi Yoshua, que era también la época de Rabban Gamliel, pero más tarde la gente empezó a hacer la halajá como Rabbi Yossi, entonces se fijó la halajá como Rabbi Yossi. Ahora pregunta la Gemara, Ubedoro shel Rabban Gamliel avud que Rabban Gamliel. Decimos que por lo menos en la época de Rabban Gamliel sí hacían como él decía. Y pregunta la Gemara, ¿acaso es así? Vatania, dice la Braita, Amar Rabbi Elazar berabbi Tzadok, Ani mibnei Sin'av ben Binyamin. Dice Rabbi Elazar berabbi Tzadok, que también era la época de Rabban Gamliel, que él es de los descendientes de Sin'av ben Binyamin, que es una familia de la tribu de Binyamin, que en la época de Ezra decidieron que ellos tienen un día que ellos son encargados de traer lo que es llamado el Korban Etzim al Beit HaMikdash, y ese día era el Yud Be'av, que es el día después de Tisha B'Av, y ese día es un Yom Tov para ellos. Entonces cuenta Rabbi Elazar berabbi Tzadok, Pam achat chal Tisha B'Av liot beShabbat. Una vez Tisha B'Av fue en Shabbat mismo. Vedachinu lachar Shabbat. Entonces se pospone el Tisha B'Av al domingo y entonces cae en Yud B'Av, que es decir, el día que ellos traen el Korban, que es Yom Tov para ellos. Y dice Rabbi Elazar berabbi Tzadok, Vit aneinu bo. Entonces nosotros ayunamos en ese día. Velo ishlamnuhu mipnei sheyom tov shelanu haya. Dice Rabbi Elazar berabbi Tzadok, aunque ayunamos en ese día por ser el ayuno de Tisha B'Av, como es también el Yom Tov de nosotros, por lo tanto no lo completamos, sino lo ayunamos solamente parcialmente. Ahora dice la Gemara, Taime, ¿qué podemos aprender de acá? Taime de Yom Tov. Vemos que la razón que no ayunaron es porque cayó el mismo día del Yom Tov de ellos. Ha Erev Yom Tov Mashlemin. Pero en todos los años que Tisha B'Av, el ayuno de Tisha B'Av, era el día antes del Yom Tov de ellos ayunaban completa todo el día. Entonces vemos que el ayuno que cae antes del día que uno no debe ayunar, sí se completa, y era aún en la época de Rabban Gamliel. Contesta la Gemara, Maravina, Shani Yom Tov shel Divrayim, mitoch shemit'anin bo sha'ot, mashlimin bo arviot. Shabbat, oil ven mitanin ba sha'ot, en mashlemin ba arviot. Dice Rabina, no se parecen los casos. Nosotros estamos hablando, en el caso de Rabbi Elazar berabbi Tzadok, de un Yom Tov que es un Yom Tov de Rabbanán. El que ellos hagan Yom Tov el día del Korban es una decisión de Rabbanán. Y como vimos, cuando cae Tisha B'Av en ese día, se ayunaban parte del día. Entonces, en un día que es solamente de Rabbanán, que si cae Tisha B'Av en él se ayuna parte del día, entonces cuando es el día antes, se completa el ayuno.
pero Shabbat, que es de la Torah y no se ayuna del todo cuando cae Tisha B'Av en Shabbat, entonces también cuando es el día antes de Shabbat no se completa el ayuno. Y dice la Gemara, Amar Rav Yosef, lo shmi'a li ashmaita. Rav Yosef, que por enfermarse se le olvidó un parte de lo que él había estudiado, dice, se asombra, dice, yo no escuché lo que dijo Ula, que la halajá es como Rav Yossi. Amarle a Abai le recordaba lo que él mismo había enseñado, le dijo, At amarni alan, tú mismo nos dijiste que la halajá es como Rav Yossi, ve'aha amarni alan, y sobre esto lo dijiste. Vimos en la Mishnah de Masejet Ta'anit, en Gozrin Ta'anit al Tzibur beRosh Chodeshim vechulei, que no se empieza un ayuno en Rosh Chodesh y Hanukkah, Purim, etc. Ve'amrinan alay, dijimos sobre esa Mishnah, quiere decir Rav Yosef les enseñó sobre esa Mishnah, Amar Rav Yuda Amar Rav, que Rav Yuda dijo en nombre de Rav, Zo divrei Rabbi Meir she'amar mishum Rabban Gamliel, que esta Mishnah fue dicha por Rabbi Meir en nombre de Rabban Gamliel, que en estos ayunos no se completan, aunque si ya empezaron a ayunar desde antes, se ayuna también en los Chodesh, Hanukkah, Purim, pero no se completan. Dijimos que lo mismo con respecto al viernes, tampoco se completa el ayuno. Entonces, sobre todo eso dijo Rav Yuda Amar Rav, que fue dicho por Rav Yosef, que eso es según Rabban Gamliel, Aval Jajamim, pero Jajamim, refiriéndose a Rav Yossi, dice pero Jajamim, y como llamó a Rav Yossi Jajamim, quiere decir que así es la halajá. Omrim mitane umashlim, dice que sí se completa el ayuno. Ahora dice la Gemara, Ma'ilava kuleu, ¿acaso no se refirió Rav Yosef a todo lo que dijo Rabban Gamliel? Quiere decir que sí se completa el ayuno no solamente en Hanukkah o Purim, sino también los viernes antes de Shabbat también se completa el ayuno. Y entonces vemos que Rav Yosef mismo dijo que la halajá es como Rav Yosef. Dice la Gemara, no tiene que ser. Puede ser, fue dicho solamente a Hanukkah u Purim, solamente con respecto a Hanukkah u Purim, que son fiestas de Rabbanán, entonces completa el ayuno. Pero el viernes, antes de Shabbat, puede ser que no. Dice la Gemara, Ajinam mistaba, y así es la svara, que fue dicho solamente sobre Hanukkah u Purim y no sobre el viernes. Dice al Kadaita Hakulu, si es con respecto a todos los días que fueron mencionados, incluyendo el viernes, Habai minei Rabbe me Rav Yuda velo pashatlei. Vimos que Rabbe, cuando hizo la pregunta, también fue donde Rav Yuda, y Rav Yuda no sabía cómo contestarle. Y ahora estamos trayendo un dicho por Rav Yuda en nombre de Rav. Entonces, si Rav se refirió también a los viernes, ¿por qué Rav Yuda no sabía contestarle a Rabbe? Dice la Gemara, velítame, según lo que tú estás diciendo, ha de Darash Marzutra, hay una drasha que dijo Marzutra, Mishmei de Ravuna, y la dijo en nombre de Ravuna, que también Rabbe le preguntó y no sabía contestarle. ¿Qué dijo Ravuna? Alajá, la alajá es mitane u mashlim. Dijo Ravuna claramente que la alajá es que también el viernes completa el ayuno. Ha ba minei Rabbe me Ravuna velo pashatlei. También Rabbe le preguntó a Ravuna y no sabía, y no se lo contestó, no sabía contestarle. Entonces, ¿cómo después tenemos un dicho en nombre de él que sabía cuál era la halajá? Ela amikame de Shama a levatar de Shama. Quiere decir que cuando Rabbe le preguntó a Ravuna y lo mismo a Rav Yuda, fue antes de que ellos escucharon en nombre de Rav que la explicación de la Mishnah y que Rav Yossi opina diferente y que así es la halajá. Después de escucharlo, entonces, ¿saben cuál es la halajá? Entonces, después Rav Yuda dijo en nombre de Rav el dicho, y Ravuna le enseñó a Marzutra, y Marzutra lo dijo, que Ravuna también opina que la halajá es como él escuchó de Rav. Entonces, Ahanami también aquí, con respecto a Rav Yuda, ha mikame de Shama, ha levatar de Shama. Antes de escucharlo fue que Rav le preguntó, entonces no sabía contestarle. Después lo escuchó de Rav y sabía cuál es la halajá. Dice la Gemara, Darash Marzutra, Mishmei de Ravuna, halajá. ¿Cuál es la halajá? Mitanin u mashlemin. Se empieza el ayuno y se termina hasta la noche. Y hasta aquí Mem Alef Amud Alef. Y también terminamos el tercer capítulo, Adran Alach Bakol Me'arvin. Muchas gracias. Be'atzlach.